Mónica Mora, que es representante de Ibermemoria, que es este programa Iber de preservación, y todos los demás colegas de Brasil, de Perú, de Colombia, Ecuador, Argentina, que acaba de llegar también, Luisa, que acaba de llegar también de Colombia, Chile y México, Uruguay, por supuesto España. Bienvenidos y te dejo. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este seminario de la Federación Internacional de Archivos de Televisión. El objetivo o el propósito de este seminario es introducir FIAT-IFTA, cuál es su misión, cómo está organizada, pero realmente la parte que para nosotros como federación es interesante es lo que vosotros podéis contarnos. FIAT-IFTA tiene una clara vocación global, es una red de profesionales trabajando en archivos audiovisuales y sonoros. Y bueno, en los últimos tiempos tiene un gran interés por superar un poco Europa, ¿no? Y fijarse en otras realidades y comprender de qué manera puede trabajar con archivos en regiones como la latinoamericana. Voy a hacer un repaso muy breve sobre qué es nuestra federación y luego, si os parece, pasamos a discutir cómo creéis que nosotros podríamos ser útiles para vosotros desde distintos puntos de vista. No solo la preservación, pero también el acceso a las colecciones, la formación, cualquier cosa que se os ocurra, de forma que nosotros nos podamos ir de aquí con una mejor comprensión de la realidad. Bueno, como comenté ayer a algunos de los colegas de RIPDASA, es una federación que se fundó en el año 77. Tenemos 250 miembros que corresponden a 50 países de 6 continentes. Celebramos con carácter anual una conferencia mundial que cada 4 años se desplaza de Europa hacia otros países. No siempre es fácil encontrar quien nos aloje fuera de Europa, así que si alguno de vosotros está interesado en albergar una conferencia de FIAT-IFTA, por favor que contacte conmigo. Está organizado en 4 comisiones y tenemos unos premios que pretenden premiar, perdona la redundancia, bueno, pues el trabajo de los archivos audiovisuales y sonoros en lo que tiene que ver con la preservación, con el uso innovador de los contenidos o con otras cuestiones. Estos son algunos de nuestros miembros. Como veis, el grueso de la federación está formada por emisoras de televisión, fundamentalmente radiodifusores públicos, no solo en Europa, NHK, la japonesa, tenemos a los irlandeses, a la RAI, la Televisión Nacional Austriaca, Radio Televisión Española. Contamos también con miembros que son instituciones públicas y asociaciones, Sound and Vision, INA, FINA, son grandes referentes a nivel europeo y la idea es poder incorporar otros referentes fuera de Europa. Y luego tenemos otros organismos internacionales y federaciones deportivas que son miembros de FIAT-IFTA. Como veis, es un panel interesante. Entonces, ¿cuál es realmente la misión de FIAT-IFTA? Pues yo creo que un poco está en la línea de lo que comentabais ayer, ¿no? De la red RIPDASA, ser una red de profesionales a nivel global. Queremos ser un foro para el intercambio de conocimiento y de experiencias. Ayer comentábamos que no siempre es fácil acceder a este conocimiento especializado y más aún cuando quien lo ofrece son compañeros que sufren y padecen los mismos problemas que nosotros y que a veces recurren a soluciones imaginativas que nosotros no podríamos haber pensado. Y esto lo hacemos a través de las conferencias, a través de los seminarios, a través de cursos de formación. Por ejemplo, en 2020, en marzo de 2020, vamos a celebrar un seminario regional en Sao Paulo, al que todos estáis invitados.
Cada 2 años una de nuestras comisiones organiza un seminario de preservación y bueno, veremos. También estamos en la promoción del estudio de cualquier tema relevante para el desarrollo y puesta en valor de los archivos audiovisuales y trabajamos para establecer estándares internacionales en cuestiones clave para la gestión y la preservación de las colecciones audiovisuales. Esas son las 4 comisiones que por el momento forman FIAT-IFTA. Tenemos una comisión de preservación y migración que está generando una serie de documentos muy interesantes y que una vez que estén publicados podremos compartir e incluso, si estáis interesados, trabajar en una versión en español de esos documentos. Tenemos una comisión, la Media Management Commission, también muy activa, organiza seminarios cada 2 años con temas realmente relevantes y de actualidad. Una comisión centrada en los estudios media y la más nueva y creo que muy relevante para muchos de los que estamos aquí, que tiene que ver con la puesta en valor, el uso y el copyright de los contenidos audiovisuales, ¿no? Que es la gran pesadilla, parece, a la que últimamente nos tenemos que enfrentar todos por cuestiones obvias, ¿vale? Bueno, la Comisión de Preservación se centra fundamentalmente en la conservación a largo plazo, no solo la digital, también la analógica, porque no todos estamos en el mismo punto, en este timeline para la preservación digital. Por tanto, tanto materiales analógicos como digitales, distintas soluciones para garantizar siempre la accesibilidad de nuestros contenidos. Está muy próxima la publicación de una guía que creo que es muy relevante, que es la para la externalización de proyectos de digitalización. Se podrá descargar de forma gratuita online, pero esto sí que es un poco un llamamiento. Puede que el punto de vista sea muy eurocéntrico, así que os animo, si queréis, a trabajar en una versión más adecuada a la realidad latinoamericana. Pero bueno, creo que es un documento relevante y que da bastantes pistas. La Comisión de Estudios Media tiene que ver con tendencias en metadatos, en gestión de materiales digitales y qué impacto tienen esas tendencias tanto en el archivo como una organización, como en las tecnologías y, por supuesto, en nuestras habilidades como profesionales. Los seminarios de esta comisión son realmente interesantes, con ponentes súper escogidos, proyectos innovadores y están publicados. Por ejemplo, el último se celebró en Estocolmo, lo tenéis online, todas las conferencias online disponibles y los resultados de estos seminarios se publican y también están accesibles en la web de FIAT-IFTA para su descarga. Esta es la Comisión de Estudios Media de la que yo formo parte. Se ocupa fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con la relación entre los archivos como fuente de información y los investigadores o académicos. Tenemos aquí a una becada con una beca de estudios media de FIAT-IFTA. Anualmente concedemos 2 becas para promover la investigación en archivos audiovisuales y poder publicar los resultados de esa investigación. Ahora estamos un poco redefiniendo la comisión porque queremos no solo trabajar con los investigadores del ámbito de las humanidades, sino trabajar también con los investigadores que trabajan con datos. Pues, no sé, grupos de investigación que requieren grandes cantidades de datos para procesar, para generar algoritmos de reconocimiento de patrones del habla. Entonces, bueno, estamos redefiniendo esta comisión. Y por último, y muy relevante también, toda la documentación que generan, la Comisión de Valor, Uso y Derechos. Está siendo una comisión muy activa, tiene hay 2 chairs en la comisión. Una de ellas se centra fundamentalmente en la puesta en valor de contenidos, en el uso innovador de los contenidos, y la otra, Mars de Sound and Vision, es una experta abogada.
y la verdad es que es magnífica porque tiene una capacidad sorprendente para explicar las cosas y que las puedas comprender, ¿no? Entonces, no sé si, imagino que tenemos conexión a internet. Una de los resultados más visibles de esta comisión es un diagrama para la toma de decisiones a la hora de publicar contenidos en la web. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para decidir si podemos o no podemos publicar un contenido en nuestro archivo, ¿no? Todos tenemos cierta parálisis, por lo menos las cadenas de televisión, con el archivo histórico a la hora de publicar contenidos. Entonces, ese es un diagrama que está traducido a 8 idiomas distintos, entre ellos el español. Bueno, y que podéis, que también es, bueno, pues veis, súper sencillo para ir tomando decisiones, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Analizar los componentes del trabajo, evaluar para cada componente qué clase de autor está implicado, documentar quiénes son los titulares de estos derechos, y todo en el marco de una nueva ley de protección de datos que afecta a Europa y que nos obliga a documentar todos los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con la utilización o con la publicación y difusión de este tipo de material. Es una herramienta súper interesante. Os animo a que le echéis un vistazo y veáis si podéis adaptarla a vuestra realidad. Uno de los proyectos más interesantes de Fiat IFTA, especialmente fuera del ámbito europeo, aunque también, es el proyecto Save Your Archive. Entonces, la idea también de este seminario era introducirlo. Es un proyecto que se puso en marcha en el año 2014. Desde entonces ha habido 3 ediciones y con este proyecto se ha pretendido contribuir a la salvaguarda de colecciones audiovisuales. Hemos trabajado sobre un número muy reducido y muy escogido de proyectos, desde Rumanía hasta Colombia. Este año hemos lanzado un cuestionario para evaluar el impacto del programa Save Your Archive con la idea de volver a hacer una edición en el año 2020. Así que os animo a todos vosotros a que comencéis a pensar en qué archivos o colecciones en vuestros países pueden estar en riesgo y qué tipo de ayuda necesitaríais. No se trata solo de dinero, sino también de asesoría, de coordinación, de puesta en contacto con especialistas. Entonces, un poco la idea es lanzar una convocatoria, probablemente durante el primer trimestre del año, hacer una llamada a proyectos y que sean las propias instituciones las que presenten proyectos y después trabajar con partners. Con partners Fiat IFTA, pues trabajamos con distintas empresas de digitalización, de preservación, de telefinado, proveedores de MAM para la gestión de las colecciones, etcétera. Entonces, bueno, adelantaros que este proyecto se va a relanzar, que cualquier organización podrá presentar sus proyectos y que después, bueno, se hará un proceso de evaluación y de búsqueda de apoyos o de socios para llevar a cabo estos proyectos para colecciones en riesgo. El seminario regional y esto en cuanto a Fiat IFTA como organización. Yo me callo ya y ahora, si os parece, la idea es un poco discutir qué os parece todo esto, o más bien qué os parece. Sí. No, dime. Como proyecto nosotros estamos interesados en ser parte de la Fiat, pero tenemos muchas dudas en términos de qué nos queda a nosotros. Digamos, cuando yo he asistido a los eventos de la Fiat, pues veo que pues uno va y los escucha a ustedes y ve todas las maravillas y tecnologías y lo último que tienen allá en Europa y pues se regresa con un frustrado y con un conocimiento que pues se puede aplicar pero tangencialmente. Me pasó, de hecho yo estuve en el de Río de 2016 y fue súper triste porque éramos las únicas, yo era la única persona que hablaba español, o sea, de hecho todos los que estaban ahí eran de Globo.
y habían personas de Estados Unidos y no había nadie de Hispanoamérica, o sea, nadie que hablara español. Entonces, pues digamos lo que en perspectiva me parece que todavía falta, y me parece muy bueno también por eso que tú estés acá, como más integración con el área pues de habla hispana y que no queda claro, por lo menos a la hora de sustentar yo, por qué es importante para un proyecto como el Archivo de la Radio y la Televisión Pública Colombianas hacer parte de eso. Me preguntan, bueno, ¿y qué queda para nosotros? ¿O qué es lo importante además de participar dentro de los eventos? Sí, cuando muchas veces lo que uno siente cuando uno va a esos eventos no solo es como, ay, tan chéveres ustedes, nosotros nos falta mucho, sino que realmente un espacio en donde de la misma Latinoamérica podamos compartir y diseñar unas mejores prácticas con base en nuestra realidad, ¿no? Porque nos pasa eso, o sea, pues Sound and Vision es espectacular, pero nosotros pues digamos que no quisiera que pensáramos en que siempre tenemos que definirnos en función de unos recursos y unas tecnologías que seguramente en la mayoría de los casos no podemos adquirir. Y lo hablo desde una posición privilegiada porque en Colombia hemos tenido afortunadamente una constancia de voluntad política y financiamiento que nos ha permitido tener un sistema de archivos audiovisuales y sonoros relativamente estable. Entonces, eso me parece como importante, como para tener en cuenta, porque realmente yo siempre pienso en la importancia de nosotros de estar ahí, pero me cuesta sustentar a las personas que pueden autorizar el gasto, por ejemplo, de inscribirse, ¿qué nos queda a nosotros como institución? Sí, además de decir, somos parte de la FIAT, ¿eso qué implica para un archivo latinoamericano? Sí, eso no queda claro porque seguimos estando como en una relación muy vertical. Me parece así. Entonces yo creo que uno que podría pensar, o yo sugeriría algo relacionado con mejores prácticas desde el contexto latinoamericano. Y ahora que dijiste que el seminario va a ser en Sao Paulo, entonces dije, ay, sí, en Río fue así, entonces es duro sí, pensar que se repita como la misma experiencia, porque no. A ver, ahí te voy a hacer absolutamente sincera respecto al seminario nuestra colega en la comisión ejecutiva, Rita Marcos, antes en Globo, ahora en TV Cultura, plantea en la comisión ejecutiva exactamente las mismas dudas que acabas de plantear tú y que yo, como institución europea, cadena de radio televisión pública estatal, suscribo. O sea, ¿qué me queda a mí cuando vuelvo a Madrid? Aparte de alucinar con los proyectos de Sound and Vision, del potencial de INA y de otras cadenas. Entonces, claro, ahí Rita lo que está promoviendo es lo que tú dices para Brasil, que es una realidad completamente distinta. Entonces, una de las líneas en las que yo creo que sería razonable trabajar y por eso estoy aquí y por eso pedí estar aquí, es esta, exactamente. O sea, la realidad latinoamericana no es la realidad brasileña, no es la realidad europea, pero para comprender eso, alguien de Fiat IFTA tiene que estar aquí y ayer comentábamos, ¿no? ¿Por qué no pensar en un seminario regional latinoamericano, en Colombia, en Ecuador, en donde queráis? Es decir, esa posibilidad siempre está abierta, pero tiene que ser desde una perspectiva, o sea, tiene que ser con vuestra implicación y con vuestra colaboración. De otra manera sería no tendría sentido alguno, quiero decir, ni para vosotros ni probablemente para Fiat IFTA como organización. Entonces, ¿qué puedo decir? Sí, absolutamente. Entonces, una forma de comenzar esta alianza o este mejor conocimiento de la zona es la relación que hemos establecido con RIPDASA, con la Red Iberoamericana de Preservación de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Entonces, tal vez la primera pregunta para los miembros de la red, aunque luego haga otras, es ¿cómo creéis que Fiat IFTA puede ser útil para vosotros como red? Dora. En el caso de Colombia hay varios que tienen programas y tienen formación en temas de archivos sonoros y audiovisuales.
y pues generar una alianza con ellos para fomentar la investigación y que se comience a documentar, construir, recoger experiencias, creo que ya es un proceso que puede contribuir y puede abrir caminos. Y ese proceso de investigación, alianzas, que se trabaje con las universidades, fortalecerlo, por supuesto, con la idea de hacer un evento de Fiat y que sea constante allí en Colombia, digamos, generar como una ruta de diálogo Fiat con las diferentes instituciones que existen allí en el país. Creo que eso sería muy valioso. Sé que estarían abiertas muchas entidades a generar ahí ese proceso, desde Señal Memoria a Patrimonio Fílmico, el Archivo General. Yo creo que se puede hacer ese proceso para poder generar esas alianzas y poder abrir tanto la ruta de investigación como la línea de los eventos, que ya puedan motivar pues eso, la implementación de tecnologías y del uso de diferentes herramientas que se están ofreciendo en el mercado. Hay en Colombia también un evento de tecnología de radio y televisión, ¿cómo es que se llama? ¿Qué pasó ahorita? Que está ahí en Corferias. Tecnoradio Televisión. Ese evento creo que es fundamental para estar presente allí, para conocer todas las empresas del sector, porque va bastante gente del sector allí a este tema. Creo que para que funcione en Colombia es necesario generar el encuentro entre lo público y lo privado. Es vital. Yo quiero complementar algo de lo que dijo Flora Virginia, y es desde mi experiencia con la Media Studies Grant, que pues para mí como persona fue genial, porque investigué cosas que se quería investigar, pero que, bueno, primero es un texto sobre América Latina que está en inglés. Segundo, que está subido en un lugar en la página de la Fiat donde toca llegar por indicación o compartirles el vínculo a los interesados, o si no, no es fácil. Entonces lo digo para complementar, es que sí, de pronto, y yo creo que hay un terreno súper rico aquí en América Latina para hacer investigaciones en el orden de lo que financia la Fiat, que realmente eso tenga más visibilidad, ¿sí? Porque me parece que fue muy bien para mí, recibí el dinero, hice los viajes, hice la investigación y la publiqué y está en un link, sí, pero no veo, por ejemplo, la circulación que eso ha tenido. Allá tienen el media un día a hacer eso, sí, entonces creo que de pronto pensar en un evento en Latinoamérica que cubra los distintos frentes, como bien lo dice Dora, para convocar desde personas, desde lo que son los archivos audiovisuales y sonoros hasta las humanidades y el aspecto de tecnología, así como lo convoca el evento cuando sucede en Europa. Tiene que ser algo que cubra todos los frentes. Pero yo creo que en ese, pues estamos como organizando las regiones, pero me preocupa, por ejemplo, Centroamérica y el Caribe, porque siempre quedan también alejados de las reflexiones que se hacen sobre América Latina, porque de pronto no tienen la infraestructura, porque están más rezagados, y creo que sería también una oportunidad para vincularlos. Yo quisiera también agregar. Yo creo que aquí hay una variable que ha incidido en el no acercamiento total con Fiat, que es el idioma, ¿no? El idioma tanto con Fiat como con YASA. Y ese es un valor que tiene la RIP-DASA, que se potencia el español, por supuesto el portugués también, son las dos lenguas oficiales de la red. Y es muy importante en la región, en Iberoamérica, justo este intercambio. Tú preguntabas cómo, sí, coincido totalmente con las colegas colombianas a través de estos foros, de estos seminarios regionales que ustedes organizan sistemáticamente, donde hay la presencia de investigadores o de profesionales de temas muy específicos de preservación. Y en esos esfuerzos me parece importante sumar, por ejemplo, todo el trabajo que también está haciendo Ibermemoria, que reúne a diferentes países y que también hay elementos en común, ¿no? La otra cuestión concreta es la formación. La formación yo creo que es un mecanismo que beneficia a la región en general, a las subregiones en particular, y que potencia el uso, la aplicación de herramientas, de procesos de preservación digital.
Y lo que decía Luisa, la investigación, yo sé que Fiat da fondos para investigación y eso está muy bien, que estén en inglés. Sería muy bueno que también pudieran estar en español. Eso sería lo que respondería a lo que preguntaste. Necesarias para llevar a cabo una formación de este estilo en español. ¿Cómo lo veis? ¿Y qué instituciones? Me parece muy interesante lo que ha dicho ahorita sobre identificar regiones, pero yo a mí me gustaría reflexionar junto con ustedes. Sí, bueno. Ah, sí, no se escucha. Creo que se escucha más. Bueno, más bien a mí me gustaría que pudiésemos identificar las problemáticas de los archivos con base en sus problemáticas, más allá de las regiones. En el caso de México es algo muy interesante, porque México, digamos que en el centro de la ciudad es donde se concentran los recursos, donde se concentran los archivos más importantes del país. Sin embargo, hacia el norte y hacia el sur no son las mismas características. También hemos identificado algún tipo de archivos en el ámbito de lo sonoro, que son radios indígenas. Entonces, este tipo de subclasificaciones que nos permitiría agruparnos como archivos, más que por regiones, más por características económicas, numéricas, valores, o sea, que pudiésemos hacer unas especies de variables que nos pudiesen decir este grupo de archivos es un archivo pequeño con estas características y necesita una infraestructura de este tipo. Un archivo a nivel nacional a lo mejor necesita otro tipo de características y se enfrenta a otro tipo de problemas. O un archivo comunitario, su objetivo, su fin es generar la propia custodia de la memoria de la región o de la localidad. Y pienso que si pudiésemos nosotros hacer esas divisiones más que por regiones, por características y variables de los archivos, podríamos tener en común México, Colombia, Ecuador, diferentes tipos de abordar la problemática en los archivos. Yo lo pongo a su consideración y a ver ustedes qué piensan. Ok, porque, bueno, no está acá Pamela, pero, por ejemplo, tú sabes que Pamela y Juana Suárez tienen este programa, el Apex, que hacen con NYU. Podríamos aprovechar también la experiencia de ellas, que ellas lo que hacen es viajar, de hecho, a los territorios latinoamericanos con el conocimiento de lo que se forman allá en NYU y hacen como un laboratorio de preservación con ciertos estudios de caso. Yo creo que esa experiencia puede ser muy útil para nosotros. De pronto sí sería, no quisiera tampoco que fuera como NYU porque sigue siendo muy vertical, sí, pero más por una iniciativa de nosotros, como lo dije al comienzo, que pueda ser un seminario experto, que vengan personas de otros lugares a enseñarnos, pero también nosotros construyamos las mejores prácticas, porque si no vamos a seguir en la misma dinámica. Sí. Bueno, quiero precisar algo. De hecho, Juana tiene un taller con nosotros el jueves para presentar este programa y ver las formas de colaboración con los diferentes países, ¿sí? Es un programa justo el que comenta Luisa y bueno, nada más precisar ese aspecto. Bueno, yo quisiera agradecerte tu presentación y realmente muy interesante y muy útil, desde luego, para el programa Ibermemoria, también desde la fonoteca, por supuesto, porque me doy cuenta que hay muchas coincidencias, ¿no? O sea, yo pienso bueno, me doy cuenta que hay coincidencias en cuanto a dos líneas muy importantes, que es la necesidad y deseo de investigar y también de formar al personal
que en muchos países pues lo ha hecho pues de manera empírica, ¿no? O sea, hay gente que trabaja en los archivos muy respetable, pero que ha ido aprendiendo así sobre la marcha, guiado por otros que igual lo hicieron y en fin, hasta muy recientemente entiendo es cuando se ha tratado de formalizar una capacitación, una educación continua, ¿no? Cosa que me da mucho gusto. Entonces, al haber estas constantes desde distintos puntos, llámese programa, llámese asociación, llámese red, llámese como sea, o en cada país, yo creo que entonces cobra mucha relevancia la cuestión de las alianzas, ¿no? ¿Por qué? Porque unos más que menos se cuenta con recursos, pero si se juntan, si se hacen estas alianzas, puede salir todo mejor, porque además están persiguiendo los mismos fines, ¿no? El programa Ibermemoria es un programa joven, pertenece a la familia de la CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana. No sé si están familiarizados con ella. Me imagino que sí, porque Ridasa pues es parte, ¿no? En fin, y no sé si han oído hablar de los programas programas o iniciativas. Hay como 20, y empiezas siendo iniciativas, pero la única diferencia que tiene una iniciativa con un programa es el número de países que lo componen, ¿no? Que lo integran. Entonces, igual de importantes son unos que otros. Y bueno, Ibermemoria, como les decía, es un programa muy joven, nació apenas en 2014. Está integrado por 7 países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, España y México, ¿sí? Y Uruguay, fíjate que queremos que entre, pero no ha entrado. Cierto que porque una persona. Vino, se vale que vengan países como invitados, y así lo hizo Uruguay. Y bueno, pues con la idea de que eventualmente se incorporen, pero todavía no se ha incorporado, así es que anímalos, porque es muy importante que esté también. En fin, pues estamos abiertos a cualquier país que quiera igual participar en las reuniones como país invitado, lo pueden hacer y después, bueno, eventualmente se integran. Así lo han hecho muchos. Entonces, les decía yo, por ejemplo, en el programa, los programas se mantienen de las cuotas de los países miembros que se acuerdan por el órgano máximo, que es el Consejo Intergubernamental, que está constituido por representantes de cada país, y bueno, hay votaciones. Entonces, en el caso de Ibermemoria, se acordó, y es salud común que se haga en los programas, de que la cuota va en proporción de la capacidad económica que tiene el país en cuestión. Una línea de colaboración clara entre Ibermemoria y Save Your Archive, ¿o? Sí, por supuesto. Mira, yo por ejemplo veo en términos de formación, de capacitación, definitivamente, ¿no? Porque país que más experiencia tiene en la cuestión de acervos sonoros, por ejemplo, es México, porque la Fonoteca, bueno, tiene toda una trayectoria. Y sin ir más lejos, ahora entre agosto y septiembre recibimos en la Fonoteca a cuatro especialistas, 2 de Cuba, 1 de Argentina y 1 de Chile, que vinieron a hacer una estancia, recorrieron las cuatro áreas de la Fonoteca, ¿no? Estuvieron 3 semanas, estuvieron con Mariela en preservación, estuvieron también en el área de investigación,
en digitalización y después hasta en difusión estuvieron, ¿no? Entonces, y bueno, estas estancias son muy demandadas, se han hecho en el marco del programa Ibermemoria. Debo decirles que, bueno, hablo ahorita un poco también por la Fonoteca, porque la presidencia del programa Ibermemoria está en la Fonoteca Nacional. El presidente es el director de la Fonoteca, Pavel Granados, y también ahí está por el momento la Secretaría Técnica, de la cual yo me encargo. Entonces, por eso de repente me escucharán hablar por Ibermemoria, de repente por la Fonoteca, pero bueno. Y otro aspecto que también nos resulta de muchísimo interés es el de las tecnologías. Yo creo que tiene ahí un vínculo muy claro, tendría con la segunda comisión que mencionaste, si mal no recuerdo, la de media, ¿verdad? Y tecnologías, porque Comisión de Preservación. es la primera. Bueno, Preservación y migración. No, sí, bueno, esa desde luego, pero la segunda. Sí, porque, bueno, yo creo que ahí caería, porque, mira, también otra cuestión que hemos observado es que es un denominador común en los países de la región iberoamericana, que es la gran necesidad del almacenamiento de los archivos. Bueno, ni qué hablar de la cuestión que hay que enfrentar de la obsolescencia, ¿no? De las tecnologías que cambian frecuentemente y que también es un gran reto para todos los países. Ahí cobra mucho sentido lo que mencionaba Mariela, por ejemplo, que tal vez más que por regiones, atender a las características de los archivos, porque en la medida en que se identifiquen los archivos, se pueden dimensionar. Y al dimensionarse, lógicamente, pues también se van a determinar las necesidades que tienen y que en cada país pues son diferentes. También considerando la naturaleza de los archivos, ¿no? Pero definitivamente con esa comisión yo creo que habría mucho que colaborar, que intercambiar, que platicar. Definitivamente, uno de los proyectos del programa, porque los programas se manejan por convocatorias o también por proyectos, y uno de los proyectos del programa, y con esto termino, es la realización de un coloquio de reflexión precisamente sobre sistemas de almacenamiento masivo digital, ¿sí? Por esta necesidad que se registra prácticamente en todos los países y que además urge encontrar una fórmula que permita, entre otras cosas, además de lograr un almacenamiento adecuado, también nosotros buscaríamos, y este coloquio para eso va a ser, para reflexionar sobre de qué forma podemos ser los países tener cierta independencia, ¿no? Porque lógicamente hay una gran dependencia y, bueno, pues también ello conlleva también altos costos, ¿no? Sí, desde luego, me encantaría, por supuesto, gracias. Yo estoy interesado y estoy trabajando en patrimonio fílmico. Ya sé que hay una FIAF que se ocupa de ello, pero no sé si en la FIAT o en Ibermemoria o en Iber se contempla también el cine como documentación cinematográfica, como fuentes, porque en Riptasa hay filmotecas y archivos que tratan lo fílmico, pero no sé si es procedente plantearlo aquí. O sea que no estoy informado, no lo sé. Por eso hago la pregunta, ¿no? La mayor parte de las cadenas de radiodifusión europeas son suficientemente antiguas como para tener sus propias filmotecas, y por tanto hay colecciones fílmicas que tienen valor, y es un tema que se trata muy de pasada. Probablemente más desde el punto de vista de la preservación, de la digitalización y de la recuperación
del material de cine, pero no queda excluido del ámbito teátrico. En este entorno que se está tratando aquí, ¿se puede plantear poder trabajar en algo relacionado con el cine, con los archivos cinematográficos, audiovisuales, o no? Es que no lo sé. Si esto interesa trabajar en... No lo sé. Si hay algún proyecto de redes de archivos fílmicos, aparte de Rivdasa. Bueno, ya somos dos de cine. Bueno, yo rescaté toda la música compuesta para el cine mexicano, cuando llega la cinta magnética, entonces sí tengo un archivo cinematográfico, pero estoy en la Fonoteca Nacional, entonces podemos, no sé. Tenemos una cinemática muy grande, sí, llevamos todo el último año, el asesor encargado de procesos técnicos de preservación audiovisual ya ha digitalizado más de 100 rollos y tenemos un acervo riquísimo que está ahí esperando que todo el mundo lo conozca, sí. Porque es mucho más costoso. Creo que Dora quería añadir algo. Sí, estaba aquí conversando internamente con Alejandro que sí, técnicamente estamos vendiendo el alma de Alejandro, porque en Perú hay un archivo bellísimo, el IRTP, el del Instituto de Radio y Televisión de Perú, tanto en cantidad, tanto en diversidad, en la calidad de los contenidos y en la historia misma de los procesos que se han realizado. Sin embargo, tiene muchas complejidades que al poderlas abordar, pues sería un modelo para toda la región, así de sur a norte, Caribe y demás, porque creo que puede englobar todos los problemas que cada país puede tener, todos puedan estar allí interesante. Entonces, pero también por la realidad que nos planteaba ayer Alejandro, pues como que de hecho pues Alejandro, incluso yo hemos abordado el tema y es difícil. Si tal vez la Fiat se comunica directamente con ellos, abre el camino con ellos, es una forma de generar una alianza directa y pues yo sé que los demás podríamos vincularnos y apoyar allí la gestión. Tu alma está ahí. Gracias por vender mi alma. A ver, profundiza. Vamos a... Bueno, sí, es un proceso el que participó Dora en algún momento, una especie de capacitación allá. Es complejo hablar de ese archivo porque voy a estar siempre en esa delgada línea de no superarlo. IRTP. Se llama el proyecto de archivo audiovisual del IRTP. Es un proyecto que inició casi 8 años de este punto. Estuvo en un momento, digamos, en una zona muerta de proceso del proyecto. Tenía una inversión importante del Estado y se compraron un pleito bien interesante porque no pensaron, por ejemplo, en hacer todo el proceso con una empresa, con una institución, con Fiat, con nadie. Simplemente ellos asumieron, me refiero a este Instituto de Radio y Televisión del Perú, que significa IRTP. Entonces, digamos que se compraron el gran pleito de digitalizar, documentar, bueno, hacer todo el proceso de preservación, catalogación y demás. Para eso adquirieron equipos analógicos, de hecho ellos tenían algunos equipos analógicos, repararon algunos, en general hubo una inversión fuerte, inclusive hicieron un repositorio donde puedan almacenar este material que supera 120 y pico mil archivos físicos de todo tipo, todos desde cintas, carretes, bueno, todo el proceso en general. Y son archivos que vienen desde 1950 aproximadamente. Desde la Radio Nacional del Perú, que es la primera emisora que existió en Perú, con todos esos archivos. Pasados también material filmográfico, de 3/4, 2/4, todo. Muy bien. Entonces, este proceso, por temas políticos, como expliqué ayer un poco,
de gestión, entró en una zona muerta de procedimiento porque estipularon un plan de trabajo, un cronograma que no fueron cumpliendo. Y entonces se encontraron con la necesidad de ir y cumplir. Es decir, hicieron el repositorio o este almacenamiento, este espacio de almacenamiento, pero sin seguir las normas internacionales, lógicamente. Y bueno, y tiene muchísimas observaciones ahora el proyecto en general. Por ende, los archivos y todo el material sigue expuesto y en peligro, y parece que no va a ningún lugar. De hecho, ahora mismo están en catalogación ya, pero no tenemos norma internacional que sigamos. Se hizo algunas recomendaciones para seguir la mexicana, por ejemplo. Se está avanzando en digitalización, pero una digitalización que responde básicamente a las necesidades de producción interna del medio, es decir, de la televisión, es decir, cotidianamente producir. Es más, funciona en el mismo espacio el sistema de digitalización de la prensa que ellos llaman, es decir, en radio igual. Entonces, no hay un entendimiento en general del archivo y de la preservación a nivel Estado, a nivel de sociedad tampoco, y sí creo que conversamos esto muchas veces con Dora, y creo que el Perú necesita un sacudón en esto, y un evento o una organización, o en realidad cualquier iniciativa asociada podría ser. Sí, sí. No necesariamente inversión económica, sí. Ya está, pero sí de asesoría. Totalmente. Sería abrir una puerta, porque de pronto estoy pensando que reunir pues, lo que planteaba Luisa, ¿no? Como experiencias de casos de éxito, de unas prácticas en América Latina, y hacer o buscar un espacio visible en Fiat IFTA para que esa documentación o esos casos de éxito estén disponibles, ¿tendría sentido para vosotros? En el caso de México, concretamente, en el caso de Colombia, hacia Uruguay también, finalmente, yo creo que sí hay una, no documentada, no hay una serie de buenas prácticas documentadas, que sería lo ideal, pero sí ha habido un apoyo y una colaboración pues desde un poco más de una década. Y además, bueno, quizás solo mencionar que Fiat ha estado en Perú, hicieron un seminario regional aproximadamente hace como 5 años. Lo organizó el New Salinas, pero creo que fue muy cerrado, estuvo muy acotadito, y quizás sí habría que permear más a las diferentes instancias, ¿no? Que congregaran a otros actores de la preservación para reforzar este trabajo en las diferentes instituciones. Curioso, porque en Perú nadie conoce el IRPP. Mira. Nadie. La gente está comprometida en archivos. Hablar de archivos bajo 7 llaves. Muy particular, sí. Mira, el primer esfuerzo colegiado se dio en la zona andina, fue impulsado por los franceses. Fue eso a finales del siglo pasado. Hicieron un manual de catalogación, el sonido con Verónica y de juntarse. Se juntaron los países andinos, estuvo Colombia, Perú, estuvo Ecuador, y se centraron en las grabaciones de pueblos originarios y en la catalogación. Después de eso, que yo sepa, bueno, yo no sé, pero no he sabido de otra experiencia, no sé, ahorita. No, ayer es fundamental, y que eso se veía reflejado en lo que había pasado en Colombia, que en Colombia, pues en lo que yo recuerdo, pues después de las actividades que hizo el INA, que el INA también ha estado presente en varias, pues como una mirada hacia México, hacia lo que estaba haciendo en su momento la Fonoteca, y también a trabajos que tenía aquí el Archivo Nacional de México,
Y eso hizo que a Colombia llegaran una serie de encuentros, foros, eventos que se organizaron, y alrededor de eso, pues como que hoy en la programación cotidiana te llegan invitaciones de foros sobre archivos sonoros y audiovisuales, y es fuerte, digamos. Y ha generado una transformación. ¿Que falta mucho? Sí. ¿Que se están cometiendo errores? Sí. ¿Que hay muchos aciertos? Sí, pero pues finalmente los aciertos están respaldados por un gran cúmulo de errores. Entonces, lo importante es que se está gestando y están ocurriendo cosas. Y creo que en los eventos que se han hecho en Colombia han convocado, pues siempre ha estado presente México, han convocado a otros países, y de alguna forma esto ha generado también como transformación. Por eso, pues no sé, me atreví a sugerir el caso de Perú porque pues lo conozco de primera mano y sé lo valioso que es, que tienen allí, es muy hermoso. Y creo que es el momento oportuno de abrir ahí una puerta para construir también una experiencia que pueda gestarse y pueda dar muchísimas cosas. Conozco algo también de Ecuador, pero pues Ecuador no tiene no le conozco uno de esa dimensión que tengan como en esa característica. Claro, sí, es diferente. Aquí ya académicamente en Ecuador sí hay una fortaleza muy importante. Académicamente. Sí. Profesional. Creo que una cosa que talvez no solamente Fiat, pero también Riptasa podría hacer sería una especie de chancela técnica. No sé si la palabra se comprende. No, chancela. Es un selo técnico de procedencia, certificación para determinados proyectos, determinadas propostas, porque muchas veces algunos pesquisadores aislados como yo necessitam falar com equipes que têm alta formação, pero não sabem. Por exemplo, eu, para hacer incluir a documentação musical de partituras e gravações no sistema automatizado do Unicamp, utilizamos o protocolo MARC, eu pedi a los engenheiros do sistema que seria necessário reparametrizar os campos. Bom, eu passei por louco. E demorou muito. Se demorou muito porque eu estive sempre solo a hacer esta reivindicação. Como hago também proposições de normas de conservação, de normas de processamento técnico, e la comunidad, la administración pública, los políticos, los técnicos de tecnología de información general, no saben cómo comprobar si hay una calidad de procedencia en los proyectos. Pero creo que eso sería muy importante. ¿Por qué? No porque no confío en mi trabajo, no es eso. Es que la mayor parte de personas con quien trabajamos no saben se certificar que lo que él pide es correcto o no. Por ejemplo, las agencias de financiamiento e investigación de Brasil y São Paulo tienen enviado a mí proyectos de procesamiento técnico, de catalogación, para hacer una avaliación del pedido de subvención. Bom, yo pienso, si soy yo que lo hago, ¿qué vai hacer los míos pedidos? Sí. Porque eu estou como investigador de música, se me enviaram da área de ciências sociais aplicadas para um músico avaliar, é porque não há nenhuma pessoa que faça isso. Então, creio que uma chancela
de uma organização como Fiat ou como Ripdasa para alguns de nossos projetos que vamos a submeter a las agências de financiamento, a los governos, a las universidades. Este selo de certificação seria de valor muito importante, de credibilidade para desenvolver novas iniciativas para a conservação dos arquivos digitais. Gracias. Quizás sería interesante explorar con la Ripdasa de qué forma, eso tendríamos que verlo con el proyecto, si económicamente nosotros pudiéramos mandar a algún representante para que vaya, se forme en estos programas, estos training que son muy intensos, con un apoyo que dé la Fiat, ¿no?, para aminorar la estancia y que eso pueda impactar a la región. Eso tenemos que verlo desde la perspectiva económica con los recursos que tenemos en el proyecto, pero eso sería una consecuencia muy lógica que beneficiara a toda la región. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de los webinars que hacemos en español, pues para el año que entra, y ya lo habíamos conversado, pero sí quisiera hacerlo explícitamente, que la Fiat pudiera, a través de 2 expertos, dictar 2 webinars sobre temas de punta en materia de preservación digital. Eso aminora la diferencia, en español, sí. Pues problema para ellos. También no barrera idiomática. Eso, sí, yo sé. Yo sé que son contados, pero por ahí... Que pueda hacer un esfuerzo para que podemos ver y preservación digital, a lo mejor prepare unas transparencias en español. También. Aunque luego su discurso sea en inglés, relajado, reposado, bien pronunciado. Podemos ver. También. O subtitularlo. Que sea un poquito más largo. Eso está subtitularlo. Vale. En temas de preservación. Sí, en temas concretos de preservación digital. ¿Tú querías decir algo? No, es que me quedo con la misma inquietud, porque me parece genial que nosotros podamos ir a esos seminarios o que ellos vengan y nos hablen, pero creo que hay que definir la estrategia de una manera mucho más puntual, de tal forma que no sea, ellos vienen y hablan y nosotros decimos qué bonito, claro. O nosotros vamos allá y volvemos y decimos qué bonito y no pasa nada. Realmente sí, yo creo que debería ser parte como de una estrategia mucho más puntual, sí, que esas actividades lleven a algo, ¿eh? Porque si no es un intercambio profesional que solo beneficia al profesional. Si bien el va y lo replican las instituciones, pues nos pasa eso, que replicamos que en Hilversum o en París nos enseñaron unos temas con unos aspectos tecnológicos increíbles que no sabemos cómo aplicar. Si no, no se puede grabar. Sí, que ahorita que hablábamos del tema de capacitación, tiene razón, la capacitación es muy importante, pero si la capacitación no va con un proyecto muy definido, es estéril. Entonces, lo que sugiero es que podamos tener estas jornadas, temas de capacitación, pero la doctora Perla y yo el año pasado trabajamos en jornadas de rescate. ¿Y qué son estas jornadas de rescate? O sea, después de darle la capacitación, y Uruguay fue nuestro conejillo de Indias, es ya con un plan muy particular sobre el archivo, sobre lo que se tiene que hacer en el archivo, sobre lo que hay que trabajar en el archivo, hacer una jornada de rescate muy encaminada, crear grupos de trabajo en el archivo o en la región y ver flujos de trabajo, cómo deberían ellos de organizarse, hacer las pruebas de cómo vamos a, si les dimos la conservación, ver cómo tendríamos que hacer la conservación en un equipo de trabajo. En el caso de que fuese una catalogación, cómo tendríamos que hacer la catalogación ya con sus documentos y ya muy bien en su base de datos, porque eso deja encaminado los proyectos. Porque si solamente lo vemos como algo abstracto, te voy a hablar sobre cómo hacer la digitalización y lo dejo ahí, no ayuda mucho.
O sea, necesitamos darle como este seguimiento con jornadas muy específicas de qué es lo que quieren en la región o en el proyecto y formar equipos de trabajo. Porque, o sea, si van al curso, pero quienes vayan a un curso deben de comprometerse a trabajar en un proyecto, porque si no también es muy etéreo. Ok, gracias. Me ha hecho eco lo que ha dicho nuestro representante de Brasil en el concepto un poco más político, administrativo. Cuando uno habla de sello, cuando uno habla de, en este caso, de cumplir con una norma, por ejemplo, en Chile uno cumple con las normas ISO para que diferentes procedimientos sean reconocidos como válidos. Eso implica un vínculo que es funcional a las normativas locales y que evidentemente responden a ordenamientos políticos, administrativos. Si bien es cierto lo que se acaba de decir, deja a la vista una necesidad. A mí me parece de que no es mala la idea de normalizar no solamente las buenas prácticas, sino definir cómo cubrir localmente y cómo sensibilizar y cómo hacer la visibilidad de que es necesaria una norma o un sello, en este caso un sello, no una normalización, que asegure una calidad en un proceso o dentro de un proyecto. Porque cuando uno habla de América Latina, como cuando uno habla de Chile, por ejemplo, ahí muchas veces todo se dificulta si es que no hay un ente regulatorio o una contraparte que asegura de que lo que se está haciendo está correcto. Como es el tema de la preservación audiovisual en Chile, si bien es cierto, tiene muchos actores y de esos actores están operando, muchos de ellos están operando dentro de la empresa pública, o sea, del sistema público, y otros en el mundo privado. Yo creo que aquí nace una nueva necesidad y un nuevo polo de operación, que es empezar a trabajar sensibilizando ya a los respectivos ministerios de cultura, que por ejemplo en mi país pueden de alguna forma validar un procedimiento. Ahora, si bien es cierto, eso puede que esté lejano de lo que estamos hablando ahora en este instante, yo creo que colateralmente es un tema interesante que lo podemos dejar anotado para poder hacer un análisis posterior. Porque lo que acaba de decir, que uno puede ser en un momento determinado juez y parte, es algo que ocurre muy frecuentemente. Y por lo tanto, muchas veces eso puede ser un punto negativo si uno quiere operar con otras instituciones. Las buenas prácticas, yo creo que deberían ir de la mano de un sello de calidad. En el tema de la digitalización, en el tema de la preservación, en el tema de todos los procedimientos de almacenamiento y todo lo que nosotros definamos. Cada uno de los especialistas que defina cuáles son los puntos sensibles. Si bien es cierto lo que yo estoy diciendo, todavía puede ser un poco ambiguo de situar. Yo creo que es una necesidad. Yo la veo como una necesidad. Ha quedado muy de manifiesto, ¿no? Preservación digital en cuanto a ese sello de calidad, en cuanto a formación, en cuanto a la posibilidad de tener un plan de acción a largo plazo, ¿no? Entiendo que esa sería una prioridad para los archivos latinoamericanos, en la que FIAT-IFTA debería tener una contribución importante. Se me ocurría también la generación de modelos de datos y de metadatos. Entonces me gustaría escuchar vuestra opinión sobre esto, ¿no? Porque podemos llegar a la digitalización de los contenidos, pero si no somos capaces de hacerlos accesibles y buscables, no tienen ningún valor. Entonces, me gustaría saber un poco cuál es la situación en este caso. ¿Qué pensáis? ¿He preguntado algo complicado? Es un tema complejo, porque mira, las pocas experiencias que conozco sobre la catalogación, que es el proceso que genera los metadatos, en muchos casos están nutridas desde la experiencia de los documentos librarios, ¿vale? Entonces, eso
Por supuesto que cuando empezó esto, desde el 1950, es una práctica que ayudaba en la preservación en ese entonces de los materiales, pero es un ámbito que ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado mucho. Entonces, tenemos muchas experiencias desde esas hasta las que se generan 100 campos o más de catalogación y que al final nunca llegas a catalogar o usar los 100 campos, y cuando los catalogas hay margen de error, siempre hay errores ortográficos, están mal asentados los datos, las palabras clave no corresponden con el contenido. Es un problema, es realmente lo que tú has señalado, es un problema desde mi punto de vista, desde lo poco que yo he podido percibir. Ahora, es cierto que se ha avanzado en el establecimiento de normas en el caso de México, pero muchas veces las normas no se cumplen a cabalidad, y además evolucionan. El mundo de los metadatos ha evolucionado en los últimos años, que tenemos dos caminos. Uno, usar metadatos ya establecidos, por ejemplo, en el archivo digital que tenemos aquí en el IBI, que es multimedios, nosotros tomamos como base el Dublin Core, metadatos interoperables establecidos por el Centro de Investigación Etnomusicológica de Francia. Pero sabemos que son interoperables y que van a migrarse con esa estructura. No nos abocamos a crear una nueva estructura de metadatos porque era un camino arduo, complejo y que quizá nunca íbamos a llegar a algo. Pero yo creo que sería de mucha utilidad para los archivos de televisión conocer modelos de metadatos interoperables y que sean y basados en la preservación digital. Ese es mi punto de vista. Sí. Bueno, yo creo que siguiendo lo que estaba diciendo Perla, sí sería importante de pronto ver cómo funciona, para nosotros ver cómo funciona como EU Core, o cómo se insertan los metadatos sobre material audiovisual y sonoro en Europeana. Para nosotros eso es importante porque, como lo dice Perla, ese es el cuello de botella y es súper complicado desenredarlo, pues por más que se piense en distintos tipos de soluciones, desde mi experiencia ha sido precisamente lo que decía Perla, uno puede adoptar una norma por querer tener una ficha lo más granular posible, pero eso también aumenta el margen de error, pero querer simplificarla, hacerla genérica, le quita el valor agregado al documento. Entonces llegar a un punto medio es muy complicado, aunque por ejemplo se esté tratando de recurrir a la inteligencia artificial y otras formas como de sistematizar la manera de ingresar los metadatos sobre un documento, el componente humano sigue siendo muy importante por el carácter o inédito o único de los documentos con los que tratamos nosotros, porque muchas veces cuando los rescatamos nos damos cuenta que el documento solo se conoció cuando se emitió, tanto en radio como en televisión. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que yo he venido liderando Enseñar Memoria, ha sido así. Si recurrimos a un esquema estándar que redacta un bibliotecólogo, en Colombia la profesión es, no sé si en todos lados sea igual, pero los bibliotecólogos son muy cuadriculados, entonces siguen la norma. Me ha pasado a mí. Me odian siempre que digo esto, pero es así. Siguen la norma, pero entonces la valoración del documento muchas veces como están formados, o todavía en las escuelas están tan formados en lo escrito, en lo impreso, la valoración del documento no es suficiente. Entonces nosotros sí hemos tomado el grandísimo riesgo de diseñar un vocabulario controlado con términos de nuestro archivo para que el documentalista ingrese las cosas por su nombre correctamente, porque nos pasa que cuando ingresamos a tesauros internacionales de la Biblioteca Nacional de España o de la UNESCO, todo es tan genérico que no le da su justo valor al documento. Entonces realmente llegar a un punto medio o a tratar como de desenredar el hilo de los metadatos es el gran reto, y es muy difícil porque es eso. Yo he llegado al punto que a veces uno dice, uy, sí, que lo haga la máquina todo y ya salimos de eso, ¿sí? Pero entonces uno no puede ser así, porque el documento no se merece que le hagamos eso. Necesitamos un humano, pero un humano muy bien entrenado, que conozca y que sea sensible para que pueda recuperar la información como es. Entonces, y yo me he dado cuenta que en los seminarios y como en los espacios en los que yo conozco de la FIET, eso no se ha elaborado
no he visto como ponencias como en donde se hable de eso de una manera más rica. Me gustaría así conocer más experiencias, pero experiencias que no me digan compramos esta solución y la implementamos y entonces empezó a correr el sistema porque quedamos en las mismas. Agradezco mucho a Perla por mencionar el problema de la interoperabilidad, porque esto hace una diferencia muy grande para la calidad de los datos. Una vez que cuando se hace la copia de un ejemplo de catalogación, si no hay interoperabilidad, yo soy obligado a ver como un otro catalogó y imitarlo. Hay muchos errores. A través de la interoperabilidad, si yo tengo un documento que ya está catalogado en la Fonoteca Nacional, hay un sistema internacional que es el sistema Z3950. Los campos se bajan automáticamente para mi sistema y yo tengo ya un tratamiento de la información bueno que yo puedo guardar, criticar, garantir y mantenerlo o no. Sí, pero tengo la posibilidad de la crítica también. Pero si yo tengo que tratar una información de un soporte que yo no conozco, por ejemplo, tengo que catalogar una ceremonia guaraní. ¿Y qué son los datos que importan para una ceremonia indígena? Y eventualmente en Chile han catalogado toda una serie de ceremonias mapuches. Yo puedo bajarlas. Y esto serve como bases para un procesamiento de calidad. Sí. Esta interoperabilidad es posible a partir del momento que se hace un modelo de tratamiento de la información que pienso que es algo que puede ser debe ser específico para los documentos audiovisuales. Las normas de catalogación son muchas veces elaboradas para el procesamiento bibliográfico. Es verdad lo que Perla dice, pues todos los tratamientos son para libros, o para tesis o para periódicos. Pero hay muchas iniciativas en los últimos 20 años, 30 años, de desarrollar sistemas específicos para los soportes especiales, como los mapas, como los panfletos, como manuscritos, grabaciones, registros sonoros, archivos audiovisuales. Tiene también especificidades que pueden ser contempladas en este proceso de interoperabilidad y las cosas que no son todavía implementadas puede ser a través de Fiat y RIPDASA, pueden ser sugeridas para la Federación Internacional de Bibliotecas que se haga una modificación. Creo que un soporte político de RIPDASA y Fiat para estas sugerencias sería muy bienvenidas. Salvo que tengáis algo más que añadir, haría como una ronda muy rápida porque hay algo que Luisa que ha planteado que realmente me inquieta. Que es efectivamente, ¿no? Cuando uno vuelve a casa después de un encuentro con fiatista, ¿qué se lleva? Entonces me gustaría saber de forma muy rápida, muy breve, qué os querríais llevar cada uno de vosotros. No sé si tanto de esta primera aproximación o de una relación más a largo plazo, no sé si matrimonio de conveniencia o qué, pero me gustaría escuchar rápidamente, ¿qué querríais llevaros? Yo puedo empezar. Yo estoy muy contento de estar aquí porque yo sé que no estoy más solo. Y que tengo muchas personas para poder conversar, para poder cambiar y dar un apoyo y una coraje para seguir adelante. Muchas gracias. Creo que principalmente un canal abierto de comunicación. Siempre se trabajó y se habla de Fiat o de IASA y de otras instituciones u organismos que se en relación a eso, por lo menos desde la perspectiva de Perú.
como entes de otro planeta, ¿no? Directamente. Sí. Sí, claro. Claro. Pero vincular concretamente con Perú, con el gobierno, con el Estado. No podemos hacer a través de Rivdas, evidentemente, yo como representante y todo, pero esa comunicación debería estar siempre activa con el Estado, que tiene además la mayor cantidad de acervo, ¿no? en el país. Sí, yo concuerdo con Alejandro que un respaldo de la mención Fiat ayudaría muchísimo a agilizar procesos y a que estos se instauren en nuestras instituciones. Bueno, desde Ecuador te puedo decir que como coordinador de la maestría de archivos de la Universidad Andina estaríamos más que interesados de poder tener un diálogo continuo, constante y sobre todo en tema de formación. Entonces, lo que no recuerdo es una preocupación que yo tengo a menudo con los estudiantes de la maestría, y hemos tenido muchos profesores que vienen del extranjero y siempre tenemos este desfase, digamos, entre una realidad local y otra. Entonces, si podemos encontrar una forma de diálogo para acercarnos a la realidad y vehicularla a través de la academia, cuenta con nosotros para el Ecuador. Con el tema pero de los archivos, y tal vez estaba pensando, no sé si te parece bien, que como que justamente los resultados de la RIPDASA prácticamente no hemos podido fichar archivos televisivos porque no nos abrieron las puertas. Tal vez podríamos pensar en un coloquio, en algún tipo de evento, a través de la academia para ver si vamos a tener una respuesta, si finalmente estos archivos salen de este tesoro del Señor de los Anillos, ¿no? Que lo tienen allí y no lo comparten. Deberíamos socializarlo, o sea, ver, por eso hay que tener un caballo de Troya, digo yo, ¿no? Un evento para ver qué tipo, y si quieres lo podemos seguir conversando. Bueno, yo soy la coordinadora del Archivo Histórico de la Radio y Televisión Argentina, y lo que me llevo a casa es la preocupación compartida, porque me resuena todo lo que todos plantean, pero especialmente lo que plantea Luisa, porque la situación en Argentina, tanto, y lo que planteó Alfonso también me preocupa mucho, la situación en Argentina, tanto de los archivos de medios como de los archivos fílmicos, es muy crítica. De hecho, la ley que creó la Cinemateca Nacional en el año 99, declaró el estado de emergencia del patrimonio cinematográfico en Argentina. Eso a nosotros nos genera una situación que yo planteé cuando hice mi trabajo de tesis doctoral, en la que trabajé exclusivamente con archivos cinematográficos. Los archivos trabajamos sobre el principio de la escasez permanente. Y el principio de la escasez implica que es tanta la demanda que los recursos van a ser siempre escasos. Entonces, lo que necesitamos o lo que pretendemos de integrarnos a las federaciones internacionales es que nos ayuden a gestionar en ese principio, porque esa es nuestra realidad. Sobre el Archivo de Radio y Televisión Argentina, en relación a la división que planteaba el compañero, ¿dónde se hace la división entre fílmico? Nosotros gestionamos un archivo de medios, pero nuestra mayor colección es fílmico, porque el noticiero registró entre el año 56 y el 80 las noticias sobre fílmico 16 milímetros. Entonces, la Radio y la Televisión Argentina, para preservar ese acervo, adquirió un transfer que permite digitalizar. El objetivo principal era ese, pero la ausencia de una Cinemateca Nacional y el hecho de que el equipo que se adquirió es un Debris, el francés se adquirió, permite una digitalización aceptable de 35, nos tornamos la única institución pública en Argentina que tiene la posibilidad de digitalizar 35, es el Archivo de Radio y la Televisión. Entonces, tanto el Museo del Cine como el Archivo General de la Nación, como las colecciones de fílmicos que existen en la Biblioteca Nacional,
como el ICUN, que es el Instituto Cinematográfico de la Universidad Nacional del Tucumán, que fue un instituto de referencia durante la década del 50, todas esas colecciones fílmicas se están transfiriendo por convenio en una calidad que no atiende los patrones internacionales, pero es lo mejor que se puede hacer frente a una situación de emergencia. Los transferimos o los perdemos en lo que es el patrimonio del ICUN. En ese sentido, la presión sobre Radio y Televisión Argentina es aún mayor, porque tenemos que dar cuenta de nuestros fondos propios que están en riesgo y a su vez somos una institución de referencia que tenemos. A su vez estamos transfiriendo distribuidoras nacionales a las que Televisión Pública le compra los derechos de películas que constituyen el patrimonio fílmico argentino y la distribuidora te manda las latas que tiene en su depósito hace 20 y pico de años y de ahí sacamos una matriz digital de emisión. Entonces, la situación es extremadamente compleja. ¿Qué pretendo? Pretendo esto que planteaba Luisa, que no irme a mi casa diciendo, porque también he tenido técnicos que están a mi cargo que han participado hace poco se hizo la escuela de Bolonia en Argentina. Después volvieron y me dijeron, sí, pero acá no trabajamos como en Bolonia, porque en Bolonia nos mostraron que había un ARRI que escanea 4K, 16K y que después necesitamos que las federaciones comprendan cuáles son las condiciones en las que trabajamos. Y a partir de esas condiciones nos den respaldo. Nosotros hoy nos debatimos en por qué sistema de metadatos vamos a ir. Estamos evaluando el EBUCOR y el PIBICOR. Para nosotros esa decisión es meter la bota en el barro hasta la rodilla. Porque hemos podido en estos últimos 4 años desarrollar un sistema de catalogación de la unidad documental y ahora la queremos inscribir en un esquema de metadatos para de ahí salir Pero eso va a condicionar nuestra gestión por los próximos 20 años y estamos solos y no circula información. He podido bajar 2 o 3 de academia en inglés en los que pude rastrear así como un dato oculto cuál es el metadato que adquirió la televisión portuguesa y televisión española. Son las únicas 2 internacionales que han hecho público el esquema de metadatos. Eso necesitamos. Y también en 2012 era un modelo Radio y Televisión Española y hoy sé que es un modelo que está en crisis y que no lo puedo seguir, pero a mí me sirve el error, porque si me dan el error no camino el mismo camino. Entonces sí, los 230 campos que es inabordable y demás, pero si eso es público a mí me sirve porque yo no vuelvo a inventar la rueda en Buenos Aires con estos escasos recursos de los que dispongo, con la presión enorme que básicamente lo que me llevo es eso, la esperanza, la expectativa, espero no defraudarme, de poder compartir información. Información sincera, esto que les vengo a decir, no estamos tirando manteca al techo, pero tenemos archivos muy valiosos y estamos haciendo un trabajo valioso, entonces si podemos hacer circular información, es la esperanza con la que me voy, con la que vine, con la que te vas. Bien, bueno, yo concretamente creo que ya hemos recibido el apoyo, la colaboración de Fiat, de ello da muestra este taller, que tú estás aquí, y sí, espero que siga esa forma de colaboración en actividades muy concretas, y también creo que es importante, con base en un conocimiento y en una actualización, aplicarlo a nuestra realidad, porque en efecto, las herramientas con las que contamos no son las que existen en otras latitudes que llevan años trabajando en el tema. Pero es importante. Eso ya es una aplicación que haremos en nuestras ciudades, en nuestros países. Eso sería. Bueno, yo creo que pues afianzar todo lo que han dicho los compañeros, realmente pensar como en términos de cooperación horizontal, ¿sí? De ustedes y entre nosotros, creo que es lo más importante, o sea, que estas reuniones se repitan, pues en este primer encuentro pues es un espacio que todos contamos nuestros sufrimientos y seguramente lo seguiremos haciendo, pero que empecemos, como lo decías tú, como a pensar en proyectos, estrategias, planes que realmente no sean yo volví, nos reunimos y hasta que llegó, sino que todo haga parte de un programa mucho más grande. Quería también sobre lo que hablaban del caballo de Troya y la manera de vincular al sector de los archivos privados a nuestra discusión, que es algo bien complicado y lo conocemos todos aquí con Televisa, bueno, en la misma Colombia, si bien hay archivos privados que conocemos medianamente lo que tienen los archivos de televisión, no es tan fácil, y si para nosotros es complicado que en nuestras instituciones avalen que nosotros estemos en una federación de archivos
internacionales, porque no se entiende. Creo que va a ser mucho más difícil en un privado, porque un privado pues no le ve el rédito al tema. No sucede como sucede allá. Entonces creo que es un buen anhelo, pero creo que empecemos por lo público, que es donde estamos la mayoría, y por la academia, que ya formando personas que tengan esa conciencia, pues podemos orientar mejor el debate en adelante. Pero pues yo sí insisto que sí tiene que ser como una cooperación horizontal, y que ya que todos tenemos unos saberes específicos, pues podamos aterrizarlos en distintos espacios para que no se quede entre nosotros, sino que realmente podamos empezar como a diseminar pues el tema de las buenas prácticas desde nuestras experiencias. Yo esperaría que la participación ideal, ¿no es cierto?, en un congreso como ese permitiera traer la información necesaria para resolver desde lo teórico a lo práctico. En dos aspectos fundamentales. Primero, en la reingeniería, en el sentido de poder resolver de manera práctica los problemas que se dan en el mundo técnico, en el mundo de máquinas, en el mundo de operaciones o de construcción, como por ejemplo lo que han hecho en Uruguay, en trabajar telecines, porque la realidad latinoamericana es esa, hay máquinas que no tenemos. Eso por un lado, y la otra, por ejemplo, claro, o máquinas que sí están pero no funcionan. Que están también. Es un tema interesante. Es un tema interesante que a veces no se dice tácitamente, ¿ya? Se enuncia tácitamente. Y lo otro es la resolución de los problemas en el ámbito de la catalogación, también de lo teórico a lo práctico. O sea, en resumen, yo sería feliz si pudiera traer como resultado final un paquete de ideas que me permitan resolver problemas. Buenos días. Yo no tengo mucha participación en esto, soy nueva en esto. Yo soy de la Universidad Nacional de Costa Rica y vengo en representación de la EBDI, de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información. Nosotras, la máster Floribet Sánchez y mi persona, trabajamos en lo que es el proyecto de libros vivientes, y con todo el procesamiento documental nos hemos dado cuenta de toda la problemática que tenemos, ¿verdad? Entonces, en este momento yo me siento totalmente identificada con todas las opiniones y criterios que han dado, porque nosotros igual presentamos problemáticas en la preservación, en la catalogación, en las capacitaciones con lo que son archivos sonoros y audiovisuales. Y bueno, me voy con la esperanza de que aprender de ustedes, un montón, y de que se va a realizar y se llevan a cabo diferentes congresos o procesos, en nuestro caso el Congreso de Archivos Digitales, pero se toma una visión mucho más amplia a futuro sobre qué va a pasar con esto, y tener en cuenta de que en algún momento podamos nosotros recurrir a eso, ¿verdad? A un respaldo, a este tipo de actividades que nos ayuden a seguir creciendo en nuestro proyecto. Eso sería. Bueno, muchas gracias. Desde Uruguay creo que nosotros estamos en una situación en donde necesitamos un apoyo especial en el área de formación y de puesta en común. En ese sentido, yo quería señalar que tenemos como situaciones distintas respecto a los archivos, que hay un desarrollo en Uruguay importante en lo que tiene que ver con la fotografía, se ha iniciado mucho con el cine, pero en radio y televisión tenemos mucho, y en el caso de televisión nulo desarrollo. Y queremos, especialmente de la Facultad de Información y Comunicación, trabajar en radio y en televisión, en el caso de la radio, especialmente con Radiodifusión Nacional de Uruguay, que está aquí presente Fabricia Malani, y que estamos trabajando en conjunto. Para nosotros es vital compartir información, y a mí me gustaría mucho
apoyo y colaboración en lo que sea formación y capacitación. Nosotros vamos a inaugurar en el 2020 una maestría que tiene que ver con este patrimonio documental, historia y gestión, que para nosotros es una inauguración y nos viene muy bien lo que es la experiencia y el apoyo de otros espacios académicos con los que compartimos y que se pueda colaborar, intercambios de ida y vuelta. En segundo lugar, me parece importante, en la línea de lo que había planteado Perla, la posibilidad de seminarios intensivos o de participación, de pronto con algún cupo específico para la red. Y por último, me subrayo lo que planteaba la colega de Argentina, que es cierto, a veces es contraproducente venir con todo un impacto de la cantidad de cosas que otros hacen y que nosotros no podemos porque no tenemos la capacidad. Entonces me parece que puede funcionar en forma interesante si la colaboración, la información, hay cosas, si ponemos en común todos los procesos que van detrás que hay en esto, digamos, incluso, bueno, como hablábamos recién de los metadatos, de los procesos de catalogación, eso para nosotros sería esencial, aprendiendo incluso de los errores también, entonces las instancias de intercambio son vitales. Gracias. Bueno, yo tenía un archivo en peligro, que son, bueno, la música compuesta para el cine mexicano, que estaba en un cuarto tirado en el piso, y logré rescatarlo, logré que fuera Memoria del Mundo de la UNESCO. Gracias a esto estoy en la Fonoteca Nacional, a donde está preservado. Entonces voy a dejarla que Mariela diga todo lo que necesitamos en la Fonoteca Nacional, que es todo. Sí, nos vamos pasado mañana, pero yo quería pasar un punto sobre la catalogación. Yo tenía mi sistema, que era efectivamente mi invento total y mío de mí. Y entonces tenía que, a llegar a la Fonoteca Nacional, ellos tienen NOA, que es un sistema y tuve 2 meses realmente de reuniones día a día con el departamento de catalogación, y entonces ya estoy muy satisfecha con todos los metadatos, no se escapa casi nada, pero fue un trabajo así de, a ver, esto de hormiguita, punto, es playback, es campo por campo, y qué tiene y cuál es la importancia de tener el maestro al piano o de tener tal fulano. Hay que decirlo porque es único, y lo logré. Y entonces estoy muy contenta, pero bueno, este acervo es analógico. Ahora hay un acervo digital, que es todo lo que se hizo en el cine mexicano después de los 95 en el THX. Eso está en un piso tirado, y no hay manera que entiendan la importancia de salvar lo que son las pistas sonoras del cine mexicano. Pero bueno, eso es otra pelea que vamos, Mariela y yo, otra vez a dar. Pero insisto mucho con Perla, es decir, los acervos digitales están mucho más en peligro que mi acervo analógico. Eso definitivamente. Bueno, yo me llevo la gran satisfacción de haber estado aquí, compartiendo con todas las experiencias de cada uno de los países e instituciones, y de Fiat, bueno, tu disposición para escucharnos, y no solo escucharnos, sino tratar de ver cómo nos vinculamos. Y para el programa Ibermemoria lo más valioso pues es también tu disposición para seguir platicando, porque creo que sí puede haber definitivamente en términos de asesoría, para cuestiones de expertos, para distintos proyectos que existen, en términos de formación para un diplomado que queremos rescatar, en términos de tecnología, por supuesto, creo que hay mucho que abordar. Gracias. Bueno, yo adhiero a lo que decía Mónica también. Y bueno, en realidad, como yo no trabajo en ningún área que tenga que ver con cine o con
o con televisión. Lo único que nosotros hemos llegado a hacer es que a partir del 2015, como la radio se juntó con la televisión nacional, lo que planteamos, que teníamos como los mismos problemas, sobre todo en el área de los archivos, fue un proyecto de archivo de medios conjunto, que fue una base, digamos, a las autoridades de ambos, digamos, de ambas instituciones, que se supone que son una sola, pero bueno, quedó ahí en un cajón, así que bueno, en algún momento será rescatado, esperemos. Entonces, yo lo que puedo hacer desde mi lugar, desde acá, escuchando también, es, bueno, llevar como el entusiasmo, primero, a los compañeros o a las compañeras que nos conocemos, tanto de TV Ciudad como de Televisión Nacional, que es, digamos, son los dos medios públicos de televisión. Y bueno, compartir también con la gente de o Cinemateca o la gente que está trabajando por el otro lado, que es lo fílmico, todas las inquietudes que se han planteado aquí. Básicamente eso. Y bueno, y una de las cosas que yo me planteaba era que tanto en esta área de lo audiovisual como de lo sonoro es súper interesante, y yo creo que todo el trabajo que he podido hacer en estos años y con otras instituciones en Uruguay y bueno, también con gente de Argentina, es el hecho de compartir lo que cada uno sabe o la experiencia que cada uno hizo, ya sea de, bueno, no tenemos tal máquina, pero hicimos un enganche de esta máquina con esta máquina y nos resultó esto, y no pudimos sacarle a la cinta no sé qué cosa que nos planteaban en los de México, que tenían decimos la cápsula la cámara climática, pero bueno, los metimos en una caja con no sé qué y resolvimos esto. Yo creo que eso es súper interesante, y sobre todo estas instancias, las cuales cada uno se junta y dice, bueno, sí, nos juntamos todos. Sí, nos juntamos todos, pero vimos que había otra gente que también estaba en la misma realidad y resolvía determinadas cosas de determinada manera, que nosotros estamos buscando la pólvora, tratando de descubrir la pólvora para saber cómo hacemos con esto, pero hasta al lado nuestro, yo que sé, Argentina, Brasil, están haciendo cosas similares a la nuestra y nosotros no nos enteramos. Entonces yo creo que eso es importante, y bueno, y si hay una instancia en esta cuestión que tiene que ver con lo fílmico o lo de televisión a nivel ya sea regional, latinoamericano, lo que sea. Yo ahora justo estaba leyendo lo que en Uruguay fue una iniciativa que ayer la nombré, que fue el compromiso audiovisual, que era una iniciativa súper interesante. Yo creo que más interesante si se hubiera podido llevar a cabo. Está la sistematización en línea, si ustedes quieren buscar, se llama Compromiso Audiovisual. Era a nivel nacional, con todo lo que tuviera que ver con audiovisual. Si se hubiera podido llegar a buen término, digamos, hubiera sido súper interesante. Y ahí, por ejemplo, planteaba un programa del Mercosur audiovisual, que no sé, yo no lo conozco, pero por ahí capaz que surgen iniciativas de ese tipo que ni la gente la conoce, o bueno, son iniciativas y después se terminan, y yo creo que es muy interesante que asociarnos, ¿no? Es RIPDASA, la FIAT, Ibermemoria, lo que sea. Sobre todo muchos como para decir, bueno, este grupo de organizaciones a nivel latinoamericano y de lo que sea, internacional, nos podemos, bueno, si en algunas cosas no nos ponemos de acuerdo, es lógico, pero bueno, que por lo menos tengamos herramientas para eso. Gracias. Bueno, gracias. Cuando yo vine a esta reunión pensé que no iba a tener nada que decir, porque como era de televisión,
pues yo dije, pues es que yo soy sonoro. Entonces, pero observo que tenemos problemáticas comunes y no importa de qué acervo vengamos. Y qué es lo que yo me llevo de aquí. Pues yo lo que les quisiera ofrecer es un poco la experiencia que hemos tenido en la Fonoteca Nacional a lo largo de más de 10 años, 11 años, ojalá hubiera sido 100, no, 11 años, y que esta experiencia no es esa experiencia bonita que ustedes van a la Fonoteca Nacional y encuentran todo organizado, todo sistematizado, sino es una experiencia a la que nos hemos enfrentado su servidora y todo nuestro equipo de trabajo, que es ensuciarnos las manos y entrar en sótanos, pelearnos con las ratas, con las cucarachas, con los gatos, porque han estado en cocinas, en baños, nuestros acervos, y de ahí los hemos rescatado. Y que a mí me da mucho gusto decirles que si bien es fundamental tener recursos, lo que es más importante y que a mí me ha enseñado en estos años estando en la fonoteca es tener un compromiso común, ¿no? Porque cuando uno sabe hacia dónde va, es más sencillo. Y se los comparto porque un día me dijeron, y ahí estaba todavía la doctora Perla, Mariela, tienes que inventariar 250,000 documentos sonoros en 6 meses. Yo me le quedé viendo de una manera que, bueno, casi se me caen los ojos. Vi a Perla, vi a la que entonces era mi jefa, y yo no daba crédito lo que me estaban diciendo. Y y entonces, como todos me dijeron, sí, tienes que hacerlo, pues yo me lo tomé muy en serio. Y pues tuvimos que hacer un inventario y un ingreso de 250,000 documentos sonoros en la Fonoteca Nacional cuando no había nada. Entonces, a mí me queda claro, cometimos muchos errores, pero ahora esos errores me permiten, yo les digo a mi jefe, es que son procesos de mejora. Y siempre lo he manejado así, como procesos de mejora. Y yo pienso que eso, si ustedes lo quisieran, con mucho gusto nosotros, porque no estoy yo sola, sino es todo un equipo de trabajo el que está detrás de nosotros. Con Civil, por ejemplo, hemos aprendido, no habíamos catalogado nada sobre cine, y Civil se enojaba mucho con nosotros. Decía, no, es que eso tiene que ir. Tuvimos que entenderla. Tuvimos que conciliar, tuvimos que saber. Yo siempre les digo a los muchachos, ustedes no pierdan de vista que tenemos usuarios. ¿Quién es tu usuario? Entonces, cuando uno identifica su usuario, no tiene uno muchas cosas que preguntarse, ¿sí? Porque si yo trabajo en una institución en donde mi usuario es el productor, tienes que escuchar al productor, porque él es el que te va a pedir los materiales. O si tu usuario es la gente que va todos los días a tu acervo de a pie, tienes que escuchar a ese usuario. Cuando eso lo haces, no importa las reglas que uses, sino que tú ya tienes un objetivo común y entonces puedes entender muchas cosas. Entonces, bueno, yo es lo que yo me llevo, y pues muchas gracias. Tenemos que hablar todos. ¿Quiere hablar alguien más? No, dice que no hay que hablar todos. ¿Quieres hablar? Sí. Sí, ella quiere. Bueno, finalmente yo quisiera expresar mi agradecimiento a Virginia, pero no únicamente a ella como representante de la FIAT, sino a cada uno de ustedes, porque para mí representa esta reunión un impulso inicial, ya que, bueno, supongo que soy la más novata en esto. Tengo 6 meses que me hago cargo de un acervo importante que está en Biblioteca Nacional. Se trata más o menos de 26,000 videos televisivos de coproducción de Universidad y Televisa.
Entonces fueron propuestos a muchos compañeros muy antiguos que tuvieron como que la gracia de decir, no, yo me quedo en lo que estoy, pero yo con el impulso de la innovación dije, sí se puede. Entonces ya tiene 6 meses que estoy en esto y me he estado empapando de todo, ¿no? Todo lo que están diciendo del almacenamiento, de esto, de aquello, del otro. Me hace eco realmente todo lo que ustedes han estado compartiendo aquí y yo me siento muy agradecida por ese impulso inicial y espero que sea también como un apoyo de continuidad y que finalmente pues pueda presentar yo un proyecto exitoso, ¿no? Yo tengo ese compromiso. Entonces, pues les agradezco a todos porque han compartido cosas que de lo contrario me llevaría no sé cuántos años adquirir esa experiencia. Gracias. Gracias. Yo soy Paul Rodríguez, vengo de un acervo del interior de la República Mexicana, del estado de Yucatán, que queda al sur. Y bueno, va a ser en diciembre 10 años que cumplimos como fonoteca. Y aquí se ha hablado de buenas prácticas y de colaboración. Y creo que eso es lo que nosotros hemos implementado en nuestro archivo. Además de la formación, no tenemos presupuestos grandiosos, pero sí tenemos muchas ganas de hacer las cosas. Definitivamente, la forma en cómo nos ven en la región es muy importante, porque la forma en cómo nosotros nos vinculemos con las personas, vamos a seguir ganando terreno para seguir trabajando. La pregunta expresa de qué me llevo o qué me gustaría llevarme, pues obviamente, y siendo concretos, diría un testimonio para el cumpleaños de la fonoteca de 10 años que vamos a tener. Porque si esto lo pongo en redes sociales, en mi institución y además en los medios de comunicación, pues veremos que no vamos a estar solos y no hemos estado solos en estos 10 años. Y eso debe de impactar en quienes tienen las capacidades de decisión política, administrativa y hasta financiera. Pues es todo. Damos por finalizada la sesión, aunque luego estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis que comentemos.